En este vídeo vamos a hablar sobre qué es y qué no es la eutanasia. Es importante esto porque en el debate social que se produce frecuentemente con este tema, buena parte de la problemática que se presenta se debe a que no se sabe qué se está entendiendo cuando se usa el término eutanasia. Y así acabamos echando los trastos unos a otros por falta de claridad. Vamos a tratar el tema de qué es y qué no es la eutanasia. Bueno, cuando se pregunta qué es la eutanasia, es frecuente que la gente acuda a los orígenes griegos del término, euthanatos, buena muerte. Bien, esto no sirve para nada porque nadie sabe qué significa o qué conclusiones se sacan de esta definición. También cuando nos encontramos con gente más enterada, aparecen otros términos. Y podemos escuchar hablar de eutanasia, distanasia, ortotanasia, cacotanasia. ¿Alguien sabe qué significa eso? Pues solo gente muy especial. Por tanto, tampoco nos sirve esto mucho para tratar el tema de qué es la eutanasia. Algunos, más entendidos, llegan ya a la distinción entre eutanasia voluntaria, eutanasia involuntaria, eutanasia no voluntaria. Esto puede servirnos un poco, como veremos más adelante. Por último, otros hablan de eutanasia directa, eutanasia indirecta, eutanasia activa, eutanasia pasiva. Tampoco sirve para nada estas clasificaciones porque no hacen más que liarnos y muchas de ellas ya llevan implícita un posicionamiento ético sobre una u otra. Y esto no nos sirve para aclararnos qué es el tema de hoy, qué es eutanasia, qué no es eutanasia. Bien, pues vamos a ver qué es la eutanasia. La Organización Médica Colegial Española define la eutanasia como la acción u omisión, es importante, que directa e intencionadamente se encamina a provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa o reiterada de ésta. Punto. Es importante esta definición porque es la que nos va a servir siempre para hablar de la eutanasia, si hay que hacer una ley de eutanasia, cómo es la ley de eutanasia, si se aplica eutanasia a esta persona, si no se aplica, si es eutanasia lo que se está haciendo o no se está haciendo. Es tan importante que la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que sabe mucho de esto, la SECPAL, dice, por favor, utilicemos solamente esta definición y no nos compliquemos la vida. Vale, pues usemos esta definición. En esta definición hemos visto 4 condiciones que son muy importantes para poder afirmar estamos ante un caso de eutanasia o no estamos ante un caso de eutanasia. Las 4 condiciones son, la primera, la intención de los que están aplicando estas medidas terapéuticas o las están omitiendo. La segunda es que haya una acción o una omisión debida de medidas terapéuticas. La tercera, también muy importante, es el consentimiento del paciente a quien se le va a aplicar la eutanasia. Y la última condición se refiere a atender a los motivos por los que se está pidiendo la eutanasia. Bien, pues vayamos a cada una de estas condiciones para aclararnos sobre si estamos ante un caso de eutanasia o no. La primera de las condiciones, que haya una intención de los que llevan a cabo la acción terapéutica o omiten una acción terapéutica debida, la intención que tienen con esa acción u omisión que están llevando a cabo. Para que podamos hablar de eutanasia es imprescindible que tengan la intención de acabar con la vida de esa persona. Esa intención es imprescindible cuando se aplican unos fármacos
o cuando se omite aplicar esos fármacos. Es clave esta intención, porque podemos encontrarnos con situaciones de muerte, con pacientes que mueren, con situaciones de dolor, de sufrimiento, pero no había esta intención con lo que se hizo. Por tanto, no estaremos ante una verdadera eutanasia. No nos compliquemos. La segunda condición es que haya una acción o una omisión de una terapia. No estamos hablando de eutanasia cuando solamente hay un deseo, una manifestación de voluntad, pero el médico no hace nada, el paciente no hace nada tampoco. Puede haber la expresión de un deseo de morirse porque esté cansado de la vida, porque sienta el peso de la enfermedad, porque se sienta solo, pero nadie hace una acción terapéutica, ni tampoco nadie omite hacer una acción que debería poner para salvar la vida de esa persona. Cuando falta la acción u omisión, ambas debidas para mantener la vida en condiciones normales, cuando falta eso, aunque haya la manifestación, la expresión de un deseo de morirse, no podemos hablar de que haya un caso de eutanasia. Es necesario que se administre algo o que se omita administrar algo que se debería administrar para que podamos empezar a hablar de verdadera eutanasia. En tercer caso, la tercera condición que es muy importante es el consentimiento del paciente. Recordemos que cuando hemos definido la eutanasia se hablaba de la petición expresa y reiterada del paciente. Bueno, si hay un paciente que expresamente y reiteradamente manifiesta su voluntad de que se acabe con su vida, estaremos asistiendo a una verdadera petición de eutanasia. Bien, esto se da en algunos casos o en bastantes casos, pero en otros casos no se da esto. ¿Por qué? Porque ese paciente está en situación de inconsciencia, en situación en la que no es capaz de expresar su voluntad. ¿Tenemos que aplicar una eutanasia? ¿No tenemos que aplicarla? Debemos acudir a si en algún momento este paciente ha expresado claramente, reiteradamente su petición de que se acabase con su vida. Para eso está el testamento vital, el llamado testamento vital, la declaración de últimas voluntades, algún testamento, algún texto que haya firmado, que haya escrito, que haya presentado ante un registro adecuado, en el que manifieste que quiere que en esas condiciones se le aplique la eutanasia. Cuando no existe esto, pues a veces se está recurriendo en algunos sitios donde se está aprobada la ley de la eutanasia, se está acudiendo a el juzgado que determina quién es el representante legal. Y en casos más extremos, pero quizá a veces más frecuentes, son los mismos médicos los que deciden si hay que eutanasiar a ese paciente o no. Conocemos, y es un tema muy importante, que hay todo un deslizamiento con lo que se suele llamar el plano inclinado respecto a lo que se considera consentimiento y quiénes pueden dar ese consentimiento. Y a veces está ocurriendo, tenemos casos de los Países Bajos, que es donde se ha aplicado más frecuentemente la eutanasia, estamos viendo cómo los médicos, quizá sin mucha conciencia de su deber médico, están aplicando la eutanasia, sin que haya petición clara, expresa. Por eso a veces, y aquí entraría la clasificación de eutanasia que hemos mencionado como quizá la única útil, que es la eutanasia voluntaria, cuando tenemos los registros de que esta persona quería que se acabase con su vida, involuntaria, cuando esta persona no quería que se acabase con su vida y sin embargo se ha acabado con su vida. No es un caso raro en estos momentos en la aplicación de la eutanasia en los Países Bajos
o en Bélgica. Y tenemos el caso de eutanasia no voluntaria. Es decir, no se sabe si quería, si no quería, y alguien, ya decía, en algunos casos los médicos o el personal sanitario, toman la decisión de eutanasiar a esa persona. A veces no es muy fácil distinguir estos casos. Es frecuente, es conocido recientemente una sentencia de los tribunales de los Países Bajos porque una paciente que tenía un testamento vital en el que pedía que si se encontraba en una situación de disminución mental por depresión, se le aplicase la eutanasia. La médico le preguntó a esta paciente que estaba en el hospital, le preguntó por 2 veces si quería que le aplicasen la eutanasia. Ya ella, era una paciente, manifestó su voluntad de que no se le aplicase la eutanasia. La médico, a la vista del testamento vital, habló con la familia y la familia decidieron que se le aplicase la eutanasia. Llegó el momento de aplicar la eutanasia de acuerdo con lo que quería la familia contra la voluntad de la paciente, pero teniendo en cuenta el testamento vital, y la paciente, cuando le pusieron la primera sedación, no se acabó de dormir, tomó conciencia y se opuso a lo que se le iba a hacer y se rebeló contra lo que se iba a hacer. Momento en el que la familia y la médico la controlaron, la frenaron y terminaron de llevar a cabo con ella la eutanasia. Es un tema muy complicado. Los tribunales han dado razón a la médico como definidora de qué era lo que había que hacer en ese momento. La pobre paciente realmente pues fue la que más sufrió porque veía lo que se venía y sufrió porque se acabó con su vida. La cuarta condición es los motivos por los que se pide que se acabe con la vida de esa paciente. Los motivos que llevan a una persona a expresar su voluntad de ser eutanasiada y expresarla de una forma reiterada. Bien, aquí es uno de los puntos en los que frecuentemente la propaganda a favor de la eutanasia más manifiesta el tema del sufrimiento insufrible, valga la redundancia. Bien, aunque a veces es esta la principal razón por la que se pide que se aplique la eutanasia, sin embargo, en la realidad que estamos observando en los países que llevan ya algunos años con una ley de eutanasia, la realidad que estamos observando es cómo este horizonte de razones, de motivos para pedir la eutanasia se va ampliando y va creciendo hacia arriba y hacia abajo. Va creciendo hacia arriba porque va recogiendo también, y ya se han producido este año pasado algunas eutanasias en los Países Bajos por este motivo, se va recogiendo las enfermedades mentales. Se va recogiendo la depresión, los estados de depresión. Se va recogiendo también, y hay todas unas propuestas para que se recoja de modo generalizado, que a partir de determinada edad, en concreto de los 70 años, una persona pueda decidir que ya no tiene ganas de vivir y por tanto que tiene derecho a que se acabe con su vida, es decir, se la eutanasie. También hacia abajo se va ampliando porque de una primera exigencia de una mayoría de edad se pasó a una exigencia entre 12 y 16 años y en estos momentos ya hay protocolos de actuación en los países que tienen legalizada la eutanasia que admiten la eutanasia de los niños, incluso de los niños pequeños. Bien, estas 4 condiciones son imprescindibles para que podamos hablar de eutanasia. Creo que ya nos hemos aclarado sobre qué es la eutanasia. Por tanto, como corolario, como terminación, veamos qué no es eutanasia. Y lo más claro es, no es eutanasia cuando falta la intención de acabar con la vida de esa persona. Por ejemplo, no es eutanasia cuando hay un caso de error
o de fallo en un tratamiento. Puede haber otras exigencias, podemos hablar quizá de un homicidio involuntario o otras clasificaciones desde el punto de vista legal o penal, pero no estaríamos hablando de eutanasia, sino en todo caso de homicidio. También si fuese por falta no ya de un conocimiento de los medios que se están utilizando o por una negligencia por parte del personal sanitario. También podríamos estar hablando de un caso de eutanasia, perdón, de un caso de homicidio voluntario o involuntario. Ya son los tribunales quienes tendrían que aclarar, que decidir, que juzgar sobre qué estaba ocurriendo. Pero si falta la intención de acabar con la vida de esa persona, no hay eutanasia. En segundo lugar, hemos de contemplar la segunda de las condiciones que mencionábamos para que hubiese eutanasia. En concreto, la necesidad de aplicar un tratamiento u omitir un tratamiento. Si se pone un tratamiento para acabar con la vida y no se acaba con la vida, cosa que a veces ha ocurrido, estaremos hablando de eutanasia verdaderamente. Pero si el tratamiento que se pone o la omisión del tratamiento que se hace no está dirigida a esa intención, no sería eutanasia. Bien, el problema que se plantea es sobre las omisiones. No se pone un tratamiento que se podría poner, pero que no se pone porque se piensa que no se debe poner. Y no se pone porque se piense que no se debe poner, no con la intención de acabar con la vida de esa persona, sino porque se piensa que es demasiado costoso para esa persona. Es demasiado costoso primero porque a lo mejor no sirve para nada, porque es fútil, no produce ningún bien, no le va a servir para nada. En segundo lugar, porque es demasiado costoso económicamente para esa persona o para su familia. Bueno, en lugares donde hay unos sistemas de asistencia social que ayudan, pues no se da este caso del coste. Sí que se da en otros lugares donde no hay estos sistemas de asistencia social y la familia tiene que endeudarse y a veces endeudarse desproporcionadamente para que se puedan aplicar unos tratamientos que van a servir para poco, no digo para nada, pero para poco. Pero también puede ocurrir que sea demasiado costoso para esa persona por su capacidad de sufrir, por su capacidad nerviosa, de paciencia, por su capacidad para aguantar ese nuevo tratamiento cuando es un tratamiento que puede producir algún bien, pero tampoco mucho. Por tanto, si una persona, conociendo el tratamiento que se le podría poner, pero conduciendo también las consecuencias de ese tratamiento y juzga que es demasiado costoso para ella, y los médicos también están de acuerdo, estaríamos en un caso de no eutanasia cuando no se pone ese tratamiento. Es lo que a veces se entiende por limitación del esfuerzo terapéutico, limitación de las terapias que se pueden aplicar. En tercer lugar, tampoco es eutanasia, y esto es muy importante recordarlo, suministrar fármacos que pueden aliviar y normalmente quitar el dolor, aunque como segundo efecto, como otra consecuencia, como efecto colateral, produzcan una disminución en el tiempo de la vida de esa persona. Insisto, no es la intención de acabar con la vida de esa persona, sino acabar con el dolor, que es muy importante. Es muy importante ayudar a las personas que se enfrentan en el momento final de su existencia con la muerte, a que lo hagan con una cierta serenidad, todo lo más serenas que se pueda, y por tanto que se les evite esos dolores que pudieran venir en esos momentos. Si para evitar esos dolores hay que aplicar unas medidas, unas terapias, normalmente unos fármacos, que pueden acortar la vida de esa persona, acortarla un poco, acortarla en una cosa razonable, que pueden, no necesariamente, y muchas veces no ocurre así, que pueden acortar la vida de esa persona, se le pueden dar esos fármacos, no estamos ante una eutanasia, sino ante una
a una disminución del dolor o un acabamiento con el dolor. Sobre este tema hablaremos más en un vídeo posterior porque conviene aclararlo con bastante detalle. Es lo que normalmente se entiende por sedación, distinto sedación paliativa o un estado en el que la persona pues entra en una inconsciencia, pierde la conciencia. Bien, con estas 4 condiciones que vuelvo a recordar: intención de acabar con la vida de la persona, muy importante. Segundo, acción u omisión debida respecto al tratamiento que se está aplicando. Consentimiento claro del paciente. La definición de la Organización Médica Colegial habla de petición expresa y reiterada. Y la 4ª condición, los motivos por los que se pide esta eutanasia. Nos parece que podemos aclararnos sobre qué es y qué no es eutanasia. Y si conseguimos aclararnos cada uno, podremos hablar en sociedad, podremos debatir, podremos relacionarnos para tratar este tema con una cierta, no digo acuerdo sobre las medidas a tomar, pero al menos teniendo claro de qué estamos hablando unos y otros, y no echarnos los trastos a la cabeza por no saber de qué estamos hablando. Al menos coincidamos en el significado de los términos y después ya veremos qué medidas, qué decisiones tomamos personalmente, familiarmente o socialmente.